por qué es importante medirlo. El mercado laboral es básicamente el lugar donde las personas buscan trabajo y las empresas ofrecen empleo. Entender cómo funciona es clave para saber si la economía está dando oportunidad o si hay problemas como desempleo, subempleo o incluso informalidad. Para medir todo esto se usan datos oficiales en Ecuador. La institución encargada es el INEC, que realiza la encuesta ENEMDU, que significa Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. En Perú, la institución equivalente es el INEI, que significa Aplica Encuestas Laborales Oficiales. Estas encuestas permiten saber cuánta gente está trabajando, buscando empleo o fuera de la fuerza laboral. En este trabajo comparamos Ecuador con Perú, porque aunque son países cercanos, sus resultados laborales no son iguales, son súper distintos. Comprenderlos ayuda a entender mejor la situación económica de cada uno de estos y de los retos que enfrentan a diario. Con esta base ya se puede analizar los indicadores que vienen en las siguientes partes. El empleo en Ecuador y Perú. En Ecuador, solo el 35.4% de la población tiene un empleo adecuado, frente al 50% en Perú, donde Lima destaca con un crecimiento del 7.7% en el último año, demostrando que Ecuador enfrenta un estancamiento y más del 60% de su fuerza laboral está en la informalidad o el subempleo. En cuanto al desempleo, ambos países presentan cifras similares, 3.7% en Ecuador y 3.8% en Perú, lo cual demuestra una realidad más dura ya que la mayoría trabaja en condiciones precarias, aceptando cualquier empleo para sobrevivir. Finalmente, en el subempleo, Ecuador reporta un 20.8%, pero al sumar el empleo no pleno alcanza el 50%. Perú, más directo, reconoce un 44 a 46% del subempleo. Como conclusión, aunque Perú lidera en empleo adecuado, ambos países comparten un problema estructural, la informalidad, ya que la baja tasa de desempleo no refleja bienestar, sino necesidad. Yo les voy a hablar acerca de qué es el empleo por horas. Es cuando una persona trabaja menos horas de las que está dispuesta a trabajar, aunque quiere trabajar más y está disponible para hacerlo, no encuentra un empleo con más horas. Generalmente trabaja menos de la jornada legal. Ese subempleo por horas es cuando una persona sí trabaja, pero su ingreso es menor al salario. Además, la persona quiere y está disponible para trabajar más horas o tener otro empleo que mejore su ingreso. ¿Qué es un empleo adecuado o pleno? Se considera un empleo adecuado o pleno cuando cumple estas condiciones. La primera condición sería trabajar horas suficientes. La segunda, gana igual o más que el salario mínimo. Y la tercera, no desea trabajar más horas, ya que se siente conforme con su jornada y con su ingreso. Diferencias entre subempleo visible e invisible. El subempleo visible es cuando la persona trabaja menos horas de las que quiere, está buscando un trabajo con más horas. El problema principal es la insuficiencia de horas trabajadas y el subempleo invisible es cuando la persona trabaja las horas completas, pero su ingreso no es suficiente, gana menos salario, aunque trabaje mucho, su nivel de ingresos no va a ser el adecuado. Condiciones que debe cumplir una persona para ser considerada un empleado adecuado. Para que una persona esté en un empleo adecuado debe cumplir estos puntos. La primera que sería trabajar la jornada legal completa. Esto quiere decir las horas suficientes, ganar un salario igual o superior al mínimo y no tener necesidad de trabajar más horas. Gracias. Ahora continuamos con la informalidad laboral, un problema clave tanto en Ecuador como en Perú. La informalidad se refiere a las personas que trabajan sin afiliación a la seguridad social, sin contrato estable o en actividades que no están registradas formalmente. Esto significa menos estabilidad, menos derechos y menos acceso a protección social. En cuanto a las cifras más recientes, en Ecuador la informalidad se sitúa aproximadamente en un 56% de los trabajadores, mientras que en Perú esa cifra es todavía mayor, alcanzando alrededor de un 70%, lo que indica que 7 de cada 10 trabajadores no cuenta con un empleo formal. Estos datos muestran que aunque ambos países se enfrentan a un mercado laboral con altos niveles de informalidad, Perú presenta un desafío mucho más grande en términos de formalización en seguridad laboral. Para finalizar, la comparación entre Ecuador y Perú muestra diferencias claras en sus problemas laborales. Ecuador tiene un subempleo más alto, lo que significa que muchas personas sí tienen trabajo, sin embargo ganan menos de lo mínimo. En cambio, Perú enfrenta un desafío mucho más fuerte que la informalidad, que tiene alrededor del 70%, lo que implica que la mayoría trabaja sin contrato, sin seguridad social y sin protección laboral. En empleo adecuado, hablamos que Ecuador está un poco mejor que Perú, pero ambos países muestran que la calidad del trabajo sigue siendo baja. En conclusión, Ecuador debe enfocarse en mejorar los ingresos y las horas de trabajo, mientras que Perú necesita reducir esta informalidad que estamos hablando. Sin embargo, ninguno está en una situación ideal o adecuada y los dos requieren políticas que generen un empleo formal, estable y con mejores condiciones laborales para nuestra población.